Bienvenida. En este momento, estás entrando a un mundo donde lo que sobra es amor para dar. Te recomendamos soltarte el cabello, sentirte plena y segura, ya que la amante perfecta está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, La Amante Perfecta, y pues a su casa, la casa de la familia Núñez Vázquez. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Nayeli Vázquez, psicóloga clínica, y conmigo Jorge Núñez, comunicólogo, ya listísimos para una emisión más de La Amante Perfecta con temas siempre tan interesantes como este que vamos a tratar hoy. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntales, porque yo ya estoy emocionado. vamos a hablar de las emociones. Emociones Yo con estoy nosotros, emocionado. porque vamos a hablar de las emociones. Hay emociones buenas, hay emociones malas. ¿Qué son las emociones? ¿Qué hacemos con ellas? Vamos a hablar de emociones y pues de cómo nos educaron en esas. Y entender esto, por qué hay emociones buenas o malas, y si realmente existen, ¿no? Si las emociones malas son las que le pegan a las emociones buenas. Tenía que hacer mi chiste para romper el hielo, ¿por qué no? Ok, no. Ah, No, en realidad no hay emociones buenas ni malas. Este es un concepto que culturalmente así se dio. Culturalmente nos dicen que la emoción buena es estar feliz, es estar alegre, porque hay que recordar que tenemos emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, desagrado y enojo. Esas son nuestras emociones básicas. Entonces, culturalmente, la emoción básica, pues, más importante, o la que nos gusta más, la que catalogamos como buena, es la alegría, y todas las demás las catalogamos como malas. No hay que sentirlas, están feas, no las queremos. ¿Y de dónde vendrá esto de que solo la alegría es la importante y las demás son muy malas, son tan malas que pues las debes de ocultar, ¿no? Porque también a eso nos han enseñado culturalmente, a ocultar nuestras emociones, ¿no? Yo creo que no las comprendemos del todo, y ahí viene como la cuestión. Culturalmente nos han dicho, pues, hay que estar alegres, hay que estar contentos. Si lloras, no, mi amor, es que no llores. Las niñas bonitas no lloran. Las Los niñas niños bonitas no están lloran. alegres. Los niños no lloran porque tienen que ser fuertes. Entonces los niños no lloran, ¿no? No puedes estar triste. No puedes sentir miedo porque el miedo te paraliza, no te deja hacer nada. Entonces no tengas miedo, tú sin miedo, ¿no? Y entonces, de todas las emociones que tenemos, nomás queremos usar una. Y todas las demás, pues no las quiero porque no las entiendo, no me enseñaron a entenderlas, no sé para qué sirven, y entonces todas estas, pues no las quiero, gracias. Solo quiero estar alegre. Y si no lo logro, si no logro estar alegre todo el tiempo, viene una sensación de fracaso, de no estoy logrando estar alegre todo el tiempo, que esa es la finalidad para muchas personas del ser. Y en realidad no es eso. Sí, porque por ahí dicen que a esta vida venimos a ser alegres, ¿no? A ser Venimos a ser felices. felices. Pero qué difícil ha de ser estar todo el día felices las 24/7, 7/24, todo el año estar felices, porque además me imagino, supongo y quiero pensar que esto de la felicidad, pues, genera dentro de ti cambios químicos, ¿no? Porque no es que nada más sonrías, ¿no? O como muchos pensaríamos, estoy feliz porque tengo la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero todo esto genera. Todas las emociones generan movimientos en nuestro cuerpo, de neurotransmisores, de diferentes efectos que tienen en el cuerpo. Y después de eso, si una emoción se queda por mucho tiempo en el cuerpo, viene lo que conocemos como somatización, que eso podemos tratarlo en otro momento. Cómo las emociones se expresan en nuestro cuerpo y por qué. ¿Por qué sucede esta somatización o por qué las emociones nos hablan a través del cuerpo? Pero todas las emociones generan cambios a nivel químico y a nivel físico en nuestro ser. Entonces, quedarnos en un estado alegre todo el tiempo genera en nuestro cuerpo un desequilibrio. El estado ideal, el estado correcto del ser humano es la paz, la homeostasis, el equilibrio. No es estar feliz todo el tiempo, es estar en equilibrio y en paz. ¿Y cómo llegamos a este equilibrio y paz? Pero bueno, antes de llegar a cómo llegamos a eso, me gustaría comprender o me gustaría escuchar por qué tenemos este como mito de las emociones, ¿no? ¿Dónde se generan? ¿Por qué se generan? ¿Por qué el miedo es malo? Yo creo que te digo que en algún punto dejamos culturalmente de entender
las emociones. Nuestras emociones son un proceso adaptativo del ser humano. Ok. ¿Ok? Regresemos a nuestra época de las cavernas, donde el ser humano era uno más dentro de la cadena alimenticia. ¿Mm? Y pues si observamos al ser humano, aunque nos regresemos en el tiempo, había depredadores mucho más grandes, mucho más fuertes. O sea, no éramos el depredador número uno por nuestra fuerza o porque tuviéramos garras o porque tuviéramos dientes filosos. O sea, no éramos un depredador por nada de eso. Oye, que sí, ahorita que lo mencionas y te pones en ese contexto, o sea, hablando en este contexto animal de la vida salvaje, pues no tenemos ninguna ventaja entre los animales, ¿no? O sea, si no es por nuestras herramientas, pues no estaríamos a la par de el animal que me pongas, ¿no? Ajá, pero teníamos algo muy importante, que era una capacidad de pensamiento mucho mayor y el desarrollo de las emociones, ¿ok? Ok, Porque las emociones me permitían comunicarme con las demás personas, con los demás seres humanos, por medio de incluso el lenguaje corporal, porque cada emoción tiene un lenguaje corporal determinado. Entonces, si yo veía en otro ser humano señas de miedo, no me detenía a investigar. Yo empatizaba con ese miedo y si él sale corriendo, yo salgo corriendo también. ¿Ah? O no voy a ir y decir, ay, ¿qué es eso? Así peludo, rayado, con dientes, que está ahí, tiene unas garrotas. Voy a investigar a ver qué es. No, pues me generaba miedo y yo me iba. ¿O qué es esa araña tan brillante? Déjenme la toco. No, ¿ok? Nos servían. ¿Por qué? Porque las sabemos utilizar. bueno, y hablando de estas emociones básicas, Ujú. ¿por qué ahora se pierde? Me hace mucho sentido esto que dices de, no voy a investigar si hay ahí una cosa peluda con rayas, ¿qué me puede hacer? Hoy en día vemos que ante el peligro mucha gente no usa estas emociones básicas, ¿no? La huida, el miedo que te permite escapar. No, ahora vamos a investigar qué es, ¿no? Y casi te come, pero tú quieres estar ahí, ¿no? La araña que está bien brillosa y que probablemente eso te esté diciendo que es peligroso. Ah, no, pues ahí voy a tocarla a ver si me convierto en el hombre araña, ¿no? Exactamente. Entonces, todo ese proceso emocional me lleva a no poder identificar y reaccionar de forma adecuada con mis emociones. El día de hoy, como tenemos una distorsión emocional muy grande en la que huimos de todas nuestras emociones, ahora es enfréntate al peligro. No tengas miedo. Tú aviéntate. Se ve muy peligroso, pero tú aviéntate porque no debemos de tener miedo. Y entonces todas esas emociones las vamos dejando poco a poco de lado porque no son buenas para nuestra cultura, cuando en realidad todas las emociones vienen a darnos un mensaje, todas y cada una de ellas. Esa es su función. Su función es llegar a nuestro ser, darnos un mensaje del exterior y permitirnos actuar en consecuencia. Pero como ya no las usamos, andamos por ahí sin ningún tipo de brújula. Nuestras emociones son nuestra brújula. Y esto dejamos de verlo hace muchísimo tiempo. Entonces aquí podríamos quitar el primer mito de las emociones son buenas o malas. Simplemente son mensajeras de algo que está sucediendo en nuestro exterior y en nuestro interior. Y son adaptativas o desadaptativas. Ok, entonces le quitamos el buenas y malas por adaptativas y desadaptativas. Y esto no depende de la emoción, ¿ok? Depende de ti, volverla adaptativa o volverla desadaptativa, ¿ok? Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho dárselos cuando les doy los talleres y los cursos, por ejemplo, en el de inteligencia emocional lo manejamos mucho. Por cierto, apúntense ahí al Pues sí, taller, porque lo vamos a tener en vivo. Empezamos el 15 de agosto 2023, por si lo estás oyendo en otra fecha, no es 2023. Pero ahí les va a aparecer. Ajá, lo vamos a tener en vivo. Entonces, esta analogía me gusta mucho explicárselas ahí. Vamos a empezar con el miedo, que es como una de las emociones a las que más le tenemos miedo al miedo. Entonces, yo voy por una calle, ¿no? Súper oscura, voy ahí caminando y de repente veo a lo lejos como alguien que viene ahí medio sospechosón y entonces se activan mis señales de miedo. Todo mi ser se activa, empieza a entender que hay algo que no me cuadra y el miedo me está mostrando que ahí hay algo que yo no entiendo. Me está faltando
una cantidad de información importante para saber qué hacer. Entonces me activa la lucha o la huida o la parálisis, porque también hay miedos que nos generan una parálisis. Entonces yo puedo escapar de ahí. Paréntesis ahí tantito antes de escapar o quedarte. ¿Qué es lo que determina que huyas o que te quedes paralizado? ¿La fuerza del miedo? Sí, el nivel de... tu cerebro ya sacó las cuentas. En lo que tú estás determinando si sí o si no, tu cerebro ya sacó las cuentas. Ya sacó las cuentas de si puede sobrevivir o no, si puede luchar o no, si puede... Nuestro cerebro va 200 veces más rápido que nosotros. O sea, no procesamos conscientemente a la velocidad que nuestro cerebro procesa. Entonces, él ya procesó. Por eso muchas veces frente a situaciones de trauma muy grandes o situaciones muy peligrosas, la persona lo único que hace es quedarse paralizada, esperando que esa situación termine, como en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales, porque ya el cerebro sacó las cuentas y ya sabe que es más grande, es más fuerte, estoy en riesgo de perder la vida, por tanto, mejor me quedo quieto, dejo que pase y puedo continuar viviendo. Entonces, esto depende de las cuentas que ya haya sacado mi cerebro al respecto. Entonces, a lo mejor yo puedo salir corriendo, me puedo atravesar del otro lado de la banqueta. Después me doy cuenta que, no sé, era un asaltante, andaba ahí asaltando y yo me salvé, ¿no? Porque pues, mi miedo me llevó a actuar, huí, me salvé, ¿ok? Ese es un miedo adaptativo. Incluso, por ejemplo, en este tema que platicábamos, ¿no? De un abuso y tú te quedas quieto, es un miedo adaptativo, te está permitiendo sobrevivir. ¿Cuándo es un miedo desadaptativo? Cuando no entiendo la señal que me está mandando mi cerebro. Por ejemplo, tengo mucho miedo a emprender, tengo mucho miedo a hacer un negocio. Bueno, pero ¿por qué tienes miedo? Es que me da miedo fallar. ¿Fallar en qué? Y entonces, tú no estás entendiendo las señales que te está mandando tu cerebro. Tu cerebro te está diciendo, quieres emprender, tenemos miedo porque no conocemos hacia dónde vamos. Entonces, pues échame un poquitín más de información, ¿no? Vamos a sentarnos con alguien a platicarlo. O sea, mi cerebro está volviendo desadaptativo ese miedo, porque yo estoy dejando de hacer cosas porque tengo miedo, pensando que por tener miedo está mal lo que estoy haciendo. Entonces estoy usando mi brújula de manera inadecuada. El miedo no es el problema es cómo lo interpreto. ¿Mm? Porque ahí lo único que podemos decir que es miedo al desconocimiento, a lo no hecho, pero no tendría por qué paralizarte de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces ahí es cuando estamos diciendo que no comprendemos la emoción. O sea, Exacto. sabemos que es miedo, pero no comprendemos ni al qué, ni el por qué, ni el mensaje que nos está enviando. Okay. Si yo entiendo el mensaje, el miedo surte su efecto y se va, sigue su camino, ya no necesita quedarse en mi vida, porque ya siguió su camino. O sea, en este caso el ejemplo podría ser, como dices del emprendedor, o sea, si tengo miedo, entiendo que tengo miedo porque nunca lo he hecho, porque es la primera vez que voy a emprender, que algo, pero ya me senté a investigar, ya me senté a hablar con los expertos y entonces ya puedo hacer mi camino del emprendimiento y el miedo se quedó. Exacto, porque ya me dio lo que necesitaba, el mensaje que necesitaba, que es, oye, te falta un poquitín de información, échale más, ¿no? Y entonces yo ya me llené de más información y entonces puedo continuar mi camino. El miedo, el enojo, la tristeza, solo se vuelve desadaptativo cuando yo lo convierto en una emoción desadaptativa. De otra manera, no es una emoción desadaptativa. Ahora, también la expresión de la emoción es muy importante. Y ese tema da para mucho, pero nos tenemos que meter en el tema de la expresión de las emociones. Pero también la manera en la que expreso mis emociones es muy importante. Entonces, si yo entiendo todos estos equilibrios, si yo empiezo a escuchar mis emociones, si yo empiezo a entenderlas, ya no hay necesidad de quedarnos en la emoción todo el tiempo, porque lo que estamos buscando es un estado de paz, de equilibrio, no de alegría todo el tiempo. Entonces, lo ideal no es quedarte en una emoción, sino... Pero ¿cómo llegas a ese equilibrio? O sea, ¿cómo llegas a esa homeostasis después de 1000 años de ser, no sé, o sea, de vivir feliz? Porque no creo que alguien viva feliz pero sí creo que mucha gente puede vivir, si no feliz todo el tiempo, sí enojado. Muy probablemente sí, porque al final no está en equilibrio, no está escuchando el mensaje que le está mandando el enojo.
Solamente lo está sintiendo, lo está proyectando hacia afuera, pero no está haciendo caso del mensaje que está haciendo el enojo. Entonces el enojo se perpetúa en el cuerpo y en el ser, que te digo que vienen las somatizaciones después. Entonces, no es correcto quedarnos sin ninguna emoción y no hay que buscar el estado de paz. Es decir, estamos como, es que yo tengo que buscar la paz. Es que no es necesario. En el momento en el que tú entiendes la emoción, sabes el mensaje que te están mandando y la emoción se va, llega el equilibrio. No tienes que buscarlo. Sí. Puedes utilizar como ciertas herramientas, ¿no? Como hay personas que usan, por ejemplo, la meditación, las respiraciones, son muy útiles, pero son herramientas que tú puedes ir implementando. Pero en realidad, simplemente al entender tu emoción y dejar que siga su camino, regresas al estado de equilibrio. Porque para allá iba yo, o sea, bueno, ya me dijiste que no puedo estar feliz 24/7 ni enojado 24/7. Entonces ahora me voy a convertir en un lama, en un yogi, en un super zen para poder estudiar y meditar eternamente y entrar en la nada para estar en equilibrio. Y muchas veces eso te lleva a un estado de tensión porque estoy pensando en que ¿A qué tengo que hora ser vas a llegar? Paz exactamente. mental. Pero entonces el punto no es convertirte, o sea, como dices, son herramientas que te pueden ayudar a llegar a un punto intermedio, si lo podemos manejar así. Yo creo que son herramientas que te sirven mucho para entender la emoción. O sea, porque yo me puedo sentar a meditar, que ahora las nuevas técnicas de meditación enseñan que meditar no es poner la mente en blanco, sino pues sentarte a observar sin juzgar cómo pasa todo a través de tu mente. Entonces, pues sentarte a observar tu emoción, lo que te va a dar muchas respuestas acerca de tu emoción. Y entonces le vas a permitir dar el paso. Ahora, las respiraciones también me permiten hacer un freno y observar mi emoción. Me lo permiten, me dan chance porque estoy respirando, estoy dándome chance para procesar mi emoción, para entenderla. Sí, porque al final del día la respiración pues te ayuda a relajarte, a oxigenarte, a bajar los niveles de estrés y N cosas que te ayuda a la respiración. No es que respirando ya, porque me voy a volver a enojar, aunque respire muy bien, aunque me voy a volver a enojar, me voy a volver a poner muy alegre. Pero el punto es comprender el por qué me enojo, el por qué soy muy alegre, ¿no? Sí, o el por qué estoy alegre. Acuérdense que no somos alegres, no somos enojones, no somos... Ese es otro punto que debemos de tratar, ¿no? Que siempre hablamos de ser. Esa persona es muy alegre, ¿no? Pero ahora que entendemos que son emociones, pues las emociones sí o sí son pasajeras, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí le podríamos quitar es alegre, esa persona está alegre. Exacto. ¿Por qué? Pues a lo mejor no sabemos, ¿no? Está enojada, está triste. Pero no es enojón, no es triste. Enojón. Ajá. Sí. Hay personas que sí son bien enojonas. Entonces. Bueno, corrijamos. Hay personas que están todo el tiempo enojadas. Y que nos habla de que no están comprendiendo, ya entrando al campo serio, que no están comprendiendo sus emociones. ¿Por qué ¿por qué están siempre enojadas? Pues porque no han... ¿Por qué están expresando enojo? Porque ahí viene una parte que a mí me gusta mucho que se sepa. Muchas emociones y sentimientos se disfrazan o se ponen la mascarita de enojo. Ejemplo, cuando nuestras madres nos esperaban angustiadísimas porque nos íbamos de fiesta, ¿no? Estaban angustiadas así, esperando que su criatura regrese a la fiesta. Que no podía ni dormir. No puede dormir, te tardaste 15 minutos más de la hora que dijiste que ibas a llegar, ¿no? Entonces tu mamá está angustiada, está preocupada. Ese es un sentimiento, no es una emoción. Está preocupada. Pero cuando llegas, no te dice, mi amor, estaba preocupadísima por ti. No, porque llegaste a esta hora. Yo estoy aquí bien preocupada y a ti te vale todo. No puedo dormir. No puedo ni dormir por estarte esperando. No tienes consideración. Parece que me lo dijera. Entonces, ahí podemos notar que tenemos una expresión inadecuada de la emoción. O sea, yo estoy expresándote con enojo mi preocupación. Entonces, el cerebro entra en conflicto
¿por qué me estás gritando si se supone que estás preocupado? O sea, tu mensaje es de preocupación, pero tu cara es de grito, pero estás enojado. O sea, no entiendo nada. Que inclusive como hijos nos pasó, ¿no? Y ese es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, mi mamá estaba preocupada, pues no te preocupes así, porque si te vas a preocupar y me vas a estar gritando, y entonces ya no sabes cómo reaccionar tú tampoco. Exacto. Y pasa una cosa bien chistosa. Tampoco sabes qué sentimiento está pasando en ese momento. Ujú. Si te enojas porque se enojó, si estás triste porque te está regañando, si estás alegre porque está montando un show. Y como lo dices, ¿no? Tú ves una expresión en su cara de enojo, porque me gusta esta parte que decías de las caras y hay muchos ejemplos, hay muchas, pues sí, series, muchas investigaciones donde solo te ponen las caras y te dicen, ¿qué estás viendo aquí, no? Y puedes interpretar el enojo, la alegría y todo. Y justamente en este ejemplo que nos pones pasa lo mismo, ¿no? Llegas a la casa con tu mamá preocupada, con cara de enojo, con movimientos, Pero pues, llorando. pero llora, pero entonces, ¿cómo estás, no? Y eso al final de cuentas también me confunde a mí porque no sé cómo reaccionar, ¿no? Exacto. No sé cómo reaccionar frente a este mix extraño de emociones en el que tu cuerpo me está dando una señal física, un lenguaje corporal, pero tus manos me están diciendo otra cosa, pero tu cara y tus microexpresiones me están diciendo otra cosa, pero tu voz, pero estás llorando, pero no tengo ni idea. Entonces yo tampoco sé cómo actuar y terminamos en un pleito. Entonces muchas veces no es que estén enojados todo el tiempo, es que una de las maneras más culturalmente mejor vistas, más, más aceptadas, ¿Mm? es el enojo. ¿Es más aceptable una persona enojada que una persona con miedo o que una persona llorando? Sí, porque inclusive, ahora que lo mencionas, por ejemplo, si alguien está enojado, pues hasta cierto punto es como, le das como su respeto, como, pero si alguien está llorando, hasta lo haces menos, ¿no? Hasta como que ya está llorando, o sea, te importa el sentimiento. Pero ya se enojó, buscas en contentarlo, buscas la forma de no chocar, pero con alguien triste, generalmente es como apartarlo, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón, ahora que analizo esta parte, es Ujú. más aceptado a alguien enojado. Ya se enojó, al rato se le pasa, ¿no? Pero alguien llorando no es, está llorando, al rato se le pasa, ¿no? Es así como de, háganlo a un lado ya, con permiso, quítelo. Exactamente. Entonces, muchas veces no es que estemos enojados todo el tiempo, es que nuestra expresión de emociones no es la adecuada, porque incluso nosotros interpretamos de manera inadecuada nuestras emociones porque no las entendemos, porque nos dijeron que está mal llorar, que está mal ponernos tristes, que está mal sentir miedo. Entonces, pues, ¿cuál sí es aceptada? La alegría y el enojo. Entonces, pues, nomás me Nada voy en más los dos estar polos. Ajá. enojado. Entonces, una gestión mala de las emociones, un mal entendimiento de las emociones, me impide comunicarme con los demás, me impide entenderme a mí mismo y me impide entrar en un estado de paz. Entonces, por favor, a todos y todas, empecemos a trabajar con nuestras emociones. Vamos a hablar de somatización. Sí, de somatización. Y también me gustaría saber, digo, yo creo que ya no nos va a dar tiempo, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Porque ahí hiciste una pausita ahí dramática y nos dijiste, no es lo mismo un sentimiento que una emoción. Entonces ahí fue como que me craché. Me craché. Okay. Me bugué. Me bugué. Vamos a hablar de esto entonces en nuestro próximo capítulo. La diferencia entre sentimientos y emociones, porque según muchos, pues es lo mismo, ¿no? Pues no, fíjense. ¿No son sinónimos? No. Así que nos escuchamos el próximo martes por cualquiera de las plataformas y nos vemos también por YouTube los días jueves. Nos vemos la próxima semana en La Amante Perfecta. Gracias a ti, corazón, y váyanse apuntando ahí en el curso, ahí les vamos a estar poniendo todo porque redes sociales se va a poner bien interesante. Sí, en el curso de inteligencia emocional vamos a aprender todas estas cosas, sobre todo a gestionarlas. Si tú eres de las que explotan, de las que gritan, de las que lloran por todo, vente al taller de inteligencia emocional aplicada. Acuérdense que estos talleres están en plataforma todo el tiempo, pero esta vez lo vamos a tener en vivo. Entonces, pues vamos a dar. Perfecto, pues nos vemos la otra semana. Aquí nos seguimos viendo y escuchando. Hasta la próxima. Bye bye.
Esto fue todo por hoy. La amante perfecta se despide. Espero contar nuevamente con tu compañía la próxima semana y ser cómplices en esta aventura.